soy Natalie Giselle Ponce Pino Argote, estudiante de segundo nivel C. A continuación les voy a hablar sobre la configuración externa del corazón. Anatomía del corazón. Específicamente vamos a hablar de lo que es la configuración externa. Para poder comenzar a hablar sobre esto debemos saber ciertas generalidades del corazón, como su situación, la forma, el color y el peso que este va a tener. El corazón se encuentra situado en la cavidad torácica, en la parte media de la misma, con su punta o su vértice orientado un poco hacia la izquierda. Se va a encontrar por encima del diafragma, por delante de la columna vertebral y por detrás del esternón. Se encuentra además ubicado a los lados de los pulmones que van a delimitar un espacio llamado mediastino. ¿Cuál va a ser la forma que tiene el corazón? El corazón se le atribuye la forma de una pirámide. Sin embargo, también va a tener una forma de un cono aplanado de atrás hacia adelante. Entonces vamos a encontrar en este lo que es una base, un vértice, también denominado ápex o punta del corazón. El corazón va a tener una coloración rojiza, clara o oscura. El peso del corazón va a variar va a ser de entre 270 y 275 gramos. En las mujeres suele pesar menos, sin embargo solo varía entre 10 y 5 gramos. Finalmente diremos que el corazón va a ser mantenido en su posición gracias a los grandes vasos que de él nacen o se desprenden y por la vaina serosa y fibrosa que lo va a envolver, es el pericardio. Configuración externa del corazón. Debido a la forma que se le atribuye a este, es decir, la forma de una pirámide, van a considerarse tres caras al momento de estudiarlo. Una cara anterior, una cara posterior inferior y una cara izquierda. Estas caras van a estar separadas por bordes, por un borde derecho, un borde superior izquierdo, un borde inferior izquierdo. Además, el corazón, debido a la forma de pirámide, va a contar con lo que es una base y un vértice, también conocido como punta del corazón. Comenzamos a hablar con la cara anterior del corazón. Esta cara también es denominada por algunos anatomistas como cara esternocostal o esternocondrocostal. La cara anterior es una cara convexa que va a presentar tres segmentos. Bueno, de hecho, ciertas anatomías o ciertas literaturas anatómicas consideran lo que es un segmento atrial o auricular y un segmento ventricular. Hablemos de cada uno de sus segmentos. El segmento ventricular es un segmento que se le describe una forma un poco cuadrilátera. Lo más importante que vamos a encontrar en dicho segmento va a ser un surco horizontal. Este surco horizontal es del denominado surco interventricular anterior. Va a dividir a lo que es el ventrículo propiamente dicho en un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Y en este surco van a caminar lo que son las arterias coronarias anteriores. Hablando del segmento atrial o auricular, lo más importante de este segmento es que encontraremos a un surco transversal. Este surco transversal es el denominado surco coronario o surco interauricular o interatrial. Se va a encargar de dividir lo que son las aurículas de los ventrículos. Finalmente hablaremos de lo que es el segmento pedicular. Este segmento pedicular va a contener a lo que son las salidas de los grandes vasos, es decir, del tronco pulmonar y de la aorta. Hablaremos ahora de la cara inferior, cara posterior inferior o cara diafragmática. Esta de aquí pertenece casi exclusivamente a la cara inferior de los ventrículos. Ahora vamos a hablar de la cara diafragmática, también llamada cara inferior o cara posterior inferior. Esta cara va a estar dividida en dos segmentos, un segmento ventricular y un segmento atrial, por lo que es un surco transverso, también llamado surco auriculoventricular o atrioventricular. Este surco va a alojar a lo que es el seno coronario, seno venoso coronario en este caso. Los ventrículos
En la parte ventricular o el segmento ventricular vamos a encontrar el surco interventricular posterior, que va a dividir propiamente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo que es el surco interventricular posterior, va a caminar la arteria interventricular posterior. También en la pequeña porción de las aurículas o de los atrios que vamos a encontrar, vamos a poder observar un pequeño surco. Este va a ser el surco interatrial o interauricular que va a dividir a las dos aurículas. Como dato final, podemos decir que esta cara va a descansar sobre el diafragma por mediación del pericardio. Finalmente hablaremos de la cara pulmonar izquierda del corazón. Esta cara de aquí va a ser convexa ligeramente, va a dirigirse en sentido vertical y lo más importante de esta es que se va a encontrar en relación con la cara interna del pulmón izquierdo, que se ahueca para recibirla y formar lo que conocemos como lecho del corazón o impresión aórtica. Los bordes del corazón. Como lo mencioné en cierto tramo del video, vamos a encontrar tres bordes. Un borde derecho o diafragmático, un borde superior izquierdo y un borde inferior izquierdo. El borde derecho es delgado, va a descansar sobre el diafragma. Su extremidad posterior corresponde a la desembocadura de la vena cava inferior, mientras que su extremidad anterior corresponde a la punta o vértice del corazón. Los dos bordes izquierdos, es decir, el borde superior izquierdo y el borde inferior izquierdo, van a ser poco marcados y van a estar en relación con el pulmón izquierdo. Y bueno, nos encontramos específicamente en lo que es la cara que describimos anteriormente, que es la cara pulmonar izquierda del corazón. La base y el vértice del corazón. Hablando de la base, esta de aquí va a estar formada por lo que es la cara posterior de las aurículas o atrios. Va a mirar hacia atrás, hacia la derecha, y va a ser ligeramente superior. Observamos en ella, de derecha a izquierda, la desembocadura de la vena cava superior, el surco interauricular, o también conocido como interatrial, que separa a los dos atrios, en uno derecho y uno izquierdo. La desembocadura de lo que son las venas pulmonares izquierdas y venas pulmonares derechas, y al surco coronario. El vértice del corazón, también es llamado como punta del corazón o ápex. Este de aquí va a ser el punto en donde van a converger dos surcos, los surcos interventriculares anteriores y posteriores. Este de aquí se va a encontrar un poco por debajo y por dentro de la tetilla, a nivel del quinto espacio intercostal. Vamos a hablar del pericardio. ¿Qué es el pericardio? El pericardio se trata de una bolsa fibrocerosa, la cual va a envolver al corazón y a los vasos que de él se abocan. Este de aquí va a tener dos porciones. Una porción externa fibrosa, denominada saco fibroso del pericardio o simplemente pericardio fibroso. Y una porción interna que va a ser llamada como saco seroso del pericardio o pericardio seroso. Comencemos a hablar de lo que es el pericardio fibroso. El pericardio fibroso va a ser la lámina o la porción externa del pericardio. Este de aquí va a estar envolviendo a lo que es el pericardio seroso. Mide de 12 a 14 centímetros de altura. El pericardio fibroso además va a llegar hasta el nacimiento de los grandes vasos, donde está un poco abierto pero adherido a los mismos. Prolongación más alta de lo que es el pericardio fibroso se denomina asta de Haller. En el pericardio fibroso vamos a encontrar lo que es una base, un vértice, dos caras y dos bordes. La base del pericardio fibroso va a descansar sobre la convexidad del diafragma.
Su vértice va a envolver a los grandes vasos. Hacia adelante va a estar adherido sobre la aorta y la arteria pulmonar. Hacia atrás sobre la mano derecha de este último vaso, es decir, la arteria pulmonar derecha. Lateralmente sobre las dos venas cavas y las venas pulmonares. En cuanto a las caras, va a tener, como ya lo mencioné, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es fuertemente convexa. En ella se van a considerar dos porciones, una metropulmonar que va a estar en relación con los pulmones derecho e izquierdo, y una porción extrapulmonar situada en la parte media. En cuanto a la cara posterior, va a estar en relación con los órganos del mediastino posterior, es decir, con el esófago, con los nervios neumogástricos, con las venas ácido mayor y con el conducto torácico. Y sus bordes laterales están en contacto con las pleuras mediastínicas. Bueno, ahora vamos a hablar del pericardio seroso. El pericardio seroso va a dividirse en dos láminas o dos hojas, lo que es una lámina parietal y una lámina visceral. La lámina parietal del pericardio seroso va a estar íntimamente adherida o va a tapizar al pericardio fibroso, mientras que la lámina visceral u hoja visceral va a tapizar lo que es el corazón propiamente dicho desde su vértice hasta su base. Entre lo que es el pericardio fibroso y el pericardio seroso, estos de aquí van a delimitar un espacio, que va a ser la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica va a alojar en su interior al líquido pericárdico. ¿Cuál es la función de este? Va a ser la de facilitar el movimiento del corazón, actuando como un lubricante, para disminuir la fricción entre ambas capas. Vamos a hablar también de lo que son los puntos de homoflexión. Estos de aquí no son otra cosa que el punto de unión o el medio de unión entre lo que es el pericardio seroso parietal y el pericardio seroso visceral. Es decir, este de aquí es el punto en donde el parietal va a pasar a ser seroso o viceversa. El pericardio va a delimitar dos espacios virtuales, el seno transverso de Theile y el fondo de saco de Haller. En el caso del fondo oblicuo, el fondo de saco de Haller o seno oblicuo de Haller, lo podemos observar si cortamos el pericardio fibroso y lo abrimos. En este de aquí podemos ingresar de izquierda a derecha los 4 dedos de la mano derecha. El límite de este seno oblicuo va a ser esta L de homofracción, donde el pericardio seroso parietal pasa a ser pericardio seroso visceral. Otro punto de homoflexión es el arterial, a nivel de lo que es la aorta y el tronco pulmonar o arteria pulmonar. Aquí encontramos dos hojas pericárdicas, una arterial y una venosa, y entre ambas vamos a encontrar el espacio virtual denominado seno oblicuo, seno transverso o seno transverso de Theile. Este de aquí tiene como límite anterior lo que es la arteria pulmonar y la aorta. Como límite posterior, el atrio o la aurícula posteromedia. Como límite superior, la arteria pulmonar izquierda, y en el espacio virtual denominado seno transverso de Theile se puede introducir un dedo. Finalmente, y para concluir con el video, hablaremos de los ligamentos pericárdicos. Estos ligamentos van a ser los medios de fijación del pericardio. Vamos a encontrar lo que son los ligamentos vértebro-pericárdicos, los ligamentos externo-pericárdicos y los ligamentos freno-pericárdicos. Los ligamentos externo-pericárdicos van a ser dos, uno superior y uno inferior. El ligamento externo-pericárdico superior se destaca de la parte superior de la cara anterior de lo que es el pericardio y se va a insertar en lo que es el primer cartílago costal y en parte del manubrio del esternón. Mientras que el inferior se desprende también de lo que es la cara anterior del pericardio y se va a insertar en la apófisis sifoides del esternón. Los ligamentos vértebro-pericárdicos suelen ser muy variables, son un conjunto de fascículos conjuntivos
Parten de lo que es la cara anterior de las primeras vértebras dorsales y se van a insertar en la parte anterior del vértice del pericardio. Finalmente están los ligamentos frenopericárdicos, estos son tres, uno anterior y los laterales que suelen ser derecho e izquierdo. El ligamento frenopericárdico anterior está formado por el conjunto de fibras que unen a lo que es el diafragma, bueno, se unen al diafragma, mientras que los ligamentos frenopericárdicos laterales van desde el centro frénico por fuera del orificio de la vena cava inferior y llegan a la parte derecha e izquierda del pericardio.